Me arrestaron en Guyana. Y todo por querer contar y explicarte el conflicto que está a punto de estallar entre Venezuela y Guyana, por un territorio que ambos países reclaman, pero solo uno se lo podrá quedar. Mi nombre es Alex Tienda, soy documentalista viajero y para conocer y explicarte mejor la historia del Esequibo, tomé un vuelo nocturno a uno de los países más aislados de Sudamérica, aterrizando en el aeropuerto de Georgetown. Bueno amigos, ya estamos en Guyana, acabamos de aterrizar. Me llama la atención, en cuanto bajas del avión, lo primero que te recibe es un letrero que dice One Guyana. Todo nos pertenece, all of it belongs to us. Y en ese letrero aparece una imagen de la zona en reclamación del Esequibo, obviamente refiriéndose a que la zona que está ahorita en disputa, en reclamación, les pertenece. Y es lo primero que ves en cuanto bajas del avión. Vamos a pasar ahora por migración, ahí no puedo grabar, obviamente, como en ningún país. Y vamos a ver qué encontramos aquí en Guyana. Después de pasar por migración y salir del aeropuerto, tomé un taxi que por $8,000 guyaneses, lo equivalente a $40 de Estados Unidos, me llevó hasta el hotel en donde estaría pasando las próximas 3 noches. Y aprovechando que yo ya me iba a dormir, te voy a platicar una historia que te ayudará a entender mejor todo lo que estaba a punto de vivir en este viaje. Para comprender bien la disputa por el Esequibo, es necesario que viajemos algunos siglos al pasado, incluso previo a la época de la colonización en América del Sur. Y es que en aquel entonces, antes de la llegada de los colonizadores europeos, la región que hoy conocemos como el país de Venezuela estaba habitada por diversos grupos indígenas como los caribes, arahuacos y timoto-cuicas, que tenían culturas ricas y complejas con sistemas sociales, económicos y religiosos propios y se asentaron en diversas zonas desde la costa caribeña hasta los Andes. Pero a pesar de su relativa calma y tranquilidad, no todo podía ser color de rosa, y con la llegada de los españoles al continente americano llegó el comienzo de la era colonial. La historia de Venezuela, como parte del mundo occidental, comienza con la llegada de Cristóbal Colón en 1498 durante su tercer viaje. Posteriormente, en el siglo XVI, otros exploradores y conquistadores españoles como Alonso de Ojeda y Diego de Lozada empezaron la colonización y fundación de ciudades muy importantes como por ejemplo Caracas. Pero además de fundar ciudades, los españoles impusieron su cultura, religión y sistema económico, lo que llevó a una interesante mezcla cultural, así como también a conflictos y resistencias por parte de las poblaciones indígenas. Y fue así como tiempo después llegó el proceso de independencia de Venezuela. A principios del siglo XIX, figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y otros patriotas jugaron un papel crucial en la lucha por la independencia. La Declaración de Independencia en 1811 marcó el inicio de un conflicto armado que culminaría en la Batalla de Carabobo en 1821, asegurando la independencia de Venezuela del dominio español. Y esta lucha por la libertad no solo fue un conflicto militar, sino también un proceso de transformación social y política que llevó a la formación de la Gran Colombia, una república que integraba a la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y que posteriormente se disolvería, dando paso a la República de Venezuela en 1830. Además de todo, la independencia sentó las bases para el desarrollo político y territorial de la nación, incluyendo el territorio del Esequibo con su frontera delimitada por el río que lleva el mismo nombre, el río Esequibo. Pero el Imperio Español no era el único que tenía intereses en este nuevo territorio encontrado, y es que además de ellos, Portugal, seguidos por Francia, Inglaterra y los Países Bajos, también buscaron expandir sus imperios y explotar los recursos de la región. Esta expansión no solo trajo consigo cambios políticos y económicos significativos, sino también una profunda transformación cultural y social. Fue así como América del Sur se convirtió en un tablero de juego geopolítico donde las potencias europeas competían por territorio y riqueza. A la mañana siguiente salí de mi hotel y me reuní con un amigo venezolano que llegó en otro vuelo para ayudarme a grabar. Y como te había contado, para grabar este viaje solo tenía contemplado quedarme 3 noches en Guyana, en gran parte porque mucha gente ya me había advertido que a raíz del conflicto contra Venezuela, la situación en Guyana estaba muy intensa y se han dado muchos casos de racismo y hostilidades en contra de quienes hablan español sin importar del país que seas, porque prácticamente para los guyaneses todo aquel que habla español es visto como si fuera venezolano. Así que sin perder más tiempo, caminamos hasta la avenida y buscamos un taxi disponible y comenzamos nuestro recorrido hacia el Esequibo. ¿Pero qué tiene que ver todo este tema de imperios y conquistas en el nuevo territorio en relación al Esequibo? Pues bueno, en el contexto de esta expansión, la región del Esequibo cobró importancia. Y es que, aunque inicialmente España tenía un dominio nominal sobre gran parte de América del Sur, los Países Bajos, a través de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, establecieron asentamientos y fuertes comerciales en la zona a principios del siglo XVII, interesados principalmente en el comercio de productos como el cacao, el algodón y la caña de azúcar, algo así como lo equivalente a la explotación actual
actual del petróleo y su comercialización. Lógicamente, la presencia neerlandesa en el Esequibo generó tensiones con España, que veía amenazada su hegemonía en la región. Estas rivalidades coloniales dieron lugar a una serie de conflictos y negociaciones que buscaron definir las fronteras de los territorios controlados por cada potencia. Sin embargo, las fronteras en América del Sur y especialmente en la región del Esequibo permanecieron ambiguas y en disputa. Y es que la complejidad de estas fronteras no se debía solo a las reivindicaciones y conflictos entre las potencias coloniales, sino también a la diversidad geográfica de la región, que incluía densas selvas y ríos caudalosos, dificultando la demarcación precisa de los límites territoriales. Esta ambigüedad en las fronteras sentaría las bases para futuras disputas territoriales, incluyendo el prolongado conflicto entre Venezuela y la Guyana Británica y posteriormente el actual conflicto que se vive ahora entre Venezuela y Guyana. Viajar desde la ciudad de Georgetown hasta la región del Esequibo es toda una odisea que se divide en varias partes. La primera es un trayecto que hicimos en el taxi desde el corazón de la ciudad hacia el sur por el lado oriental del río Demerara, y unos 20 minutos después llegamos a la entrada para cruzar el puente con el mismo nombre. Para este punto del recorrido, tanto mi pana como yo aprovechábamos cada aspecto interesante de la ruta para documentar con nuestras cámaras y así poder compartirles cómo es este destino para aquellos que nunca lo han visitado, algo que normalmente hago en cualquier otro destino al que viajo y que lógicamente no tiene nada de malo ni me genera problemas, a excepción, claro, de casos muy extremos como Corea del Norte o Afganistán. Pero al no estar en esta ocasión en un destino de guerra o por lo menos grabando algo prohibido, no vi ningún problema en seguir capturando imágenes de mi paseo, sin imaginar que en cualquier momento alguien me podría denunciar y meternos al pana y a mí en graves problemas. Pero bueno, teniendo en cuenta que la disputa por el territorio del Esequibo ya se venía dando desde los tiempos de la conquista española y neerlandesa, ¿cómo y en qué momento es que específicamente el conflicto entre Venezuela y Guyana comenzó? Pues bien, la respuesta corta es con la llegada de los británicos y la creación de la Guyana Británica, y la respuesta larga es un poco más compleja, pero te explico. A principios del siglo XIX, el Imperio Británico, en su búsqueda de expansión y control sobre los recursos globales, no contentos con todas las colonias que ya tenían conquistadas en territorios de África, sudeste de Asia y Europa, ahora dirigieron su atención hacia América del Sur. Este interés se intensificó tras la pérdida de las 13 colonias en América del Norte, y Gran Bretaña, con su poder naval y económico, buscó establecer nuevas colonias y esferas de influencia en la región. La Guyana, un área estratégicamente ubicada y rica en recursos, emergió entonces como un punto focal de su interés colonial. En 1814, a través de tratados con los Países Bajos, Gran Bretaña adquirió el control de las colonias neerlandesas en la región, que más tarde se consolidarían para formar la Guyana Británica. Esta adquisición marcó un cambio significativo en la dinámica de poder en la región y trajo consigo una nueva fase en la historia del conflicto del Esequibo. Y es que a medida que el Imperio Británico consolidaba su control, comenzó a expandir sus reclamaciones territoriales hacia áreas que Venezuela consideraba parte de su territorio heredado de la época colonial española, y esta expansión británica fue percibida como una intrusión en la soberanía venezolana, lo que agravó las tensiones entre ambos países. Fue por eso que desde entonces, Venezuela, basándose en principios de uti possidetis y derechos históricos derivados del periodo colonial español, reafirmó su reclamación sobre la región del Esequibo. Sin embargo, las diferencias en la interpretación de los derechos coloniales y la falta de una demarcación clara de fronteras desde el punto de vista de los británicos llevaron a un conflicto diplomático. Esta situación de disputa territorial se mantuvo sin resolver durante el siglo XIX, sentando las bases para futuras confrontaciones y negociaciones internacionales, incluyendo el laudo arbitral de París en 1899, que se convertiría en un punto crítico en la historia del conflicto del Esequibo. Thanks. Bueno, ya estamos ahora en sí. No, gracias, thank you. Guyana Police Force. Estamos ahora en el puerto en donde vamos a tomar el siguiente trayecto. Lo vamos a tomar en un botecito de aquí, de esta parte de que todavía pertenece a Guyana, hacia lo que ya vendría siendo la zona de reclamación de el Esequibo. Vamos a cruzar ahora el río Esequibo. And is there other at the time? Or? Yeah, you could go to speedboat. You want me to show you speedboat? How much is it? 3,000. Yes. Aquí Sí. No, you get this boat, man.
Oh, I give it to them? Yeah, you give this boat, man, you don't give me. Yeah, you hear the guy telling you, Superman, Superman, I'm sorry, just a question. What is this? I've seen it all everywhere, but I don't Yes. understand. This is the... Because, you know, yeah, we in Puerto Rico, but where you go a part of Essequibo. Okay. So, the Venezuelans want our country. Uh-huh. They said, this place is them own. Guyana. Okay. But the Venezuelan says them own. Also, you're trying to decide which country is that part from, or? No, this is we country. Oh, this, it's yours. Yes, this is we country. Uh-huh. Right? But Venezuela at by we border, so they want to come over and take us country. Because we have Oh. oil. Oh, because of the oil. Right. Since when is that? Them fighting long for the oil, but they cannot get it because they're from we territory. Okay, and what is Guyana doing to defend that? We cannot do nothing. The people have a bigger army than our own. Them army are powerful. They have. But you have with the oil, you have the support of the US, right? Or Yeah, we're getting the support of the US. They're helping us, you know. what do you think about this whole situation? Like a local, do you think Venezuela is gonna stop like trying to get that part, or no? We're gonna die for it. You're gonna die for it? Yes. Are you willing to go to war? I'm willing to go. I'm willing to go. You're very brave, man. Yes, I'm very brave. Were you born here? I'm born here. Let me show you something. Yeah. I'm a national. Yeah, I see, because you have the whole... I'm like a you have- national. I'm three born sides. here, grow here. Oh, okay. My neighbor string, everything is here. But you also, I've seen, we're tourists, it's the first time here in Guyana, but we noticed that there's a lot of people from other countries like Brazil, also Venezuela. Yeah, because they're coming out, them coming across the border, they're smuggling and coming over. We president don't say nothing. Oh. We tell them come because the country poor. We have a little bit food, we share with food, but they're coming too much. And you don't like that? No, because they come in and bully us in our country. Oh, they're like, bullying? yeah. What did they do? What they do, they're robbing people and cutting you and take your money. Wow. You don't watch the news? Not from, I live in Mexico, so we don't have the news, they don't talk about, that's why I like traveling to see what happens in every country, but I didn't know that things were happening right here. They're very bad in the country. There's so much, they outnumbered we, and they're robbing people. They see you, they rob you. Okay. You gotta be careful of them. I'm gonna be careful. Yeah, them guys look color like you. Be careful, they're cutting out your neck. Whoop. Yes. So right now we're going to Essequibo to get to know that place. What do you recommend to? What? Yeah, you can go, right? When you reach Supernam, you tell them you go Essequibo. Essequibo. Okay. Right. Thank you so much, man. Sometime I see you there tomorrow. Of course, sure. What time Tomorrow is morning. the last to come back? The last boat, 6 o'clock. 6 o'clock. Okay. Oh, you can go on the big ferry, you could get to take picture with the ocean. What time is that? 6 o'clock we Oh, go on the the same, same okay. boat. Okay. 3 o'clock we go on the boat. Yeah. And you could see the nice beautiful Guyana. Yes, yes. Nice forest, them trees, you know. Nice. A lot of things, man. Go see. Thanks, my man. Yeah, man. Thank you. Have a good day. Bueno, ya se fue el ferry. La otra opción es que te vas en una de estas lanchitas. Te cuesta 1,500 por persona, como unos $7 más o menos. Vamos a buscar un baño porque estoy haciendo pipí. Ya platicamos sobre los orígenes de Venezuela como país, su territorio y el interés de los colonizadores europeos por obtener parte de ese territorio. Pero hablando específicamente del Essequibo, ¿cómo inició la disputa territorial? Si has puesto atención y seguido la historia hasta ahora, sabrás que para inicios del siglo XIX, la frontera de Venezuela era muy clara y llegaba hasta la parte oeste del río Essequibo. Pero durante el mismo siglo XIX, el Reino Unido envió varias expediciones al Essequibo formadas por exploradores y cartógrafos que tenían la misión de explorar el territorio, pero también establecer una presencia británica en la zona. Como resultado, a partir de aquellas expediciones, poco a poco surgieron nuevos mapas que discretamente mostraban una expansión gradual hacia el oeste, más allá del río Essequibo, modificando de esta forma la frontera a favor del Reino Unido. Y mientras Reino Unido disimuladamente extendía su territorio, Venezuela, recién salida de su lucha por la independencia, enfrentaba sus propios desafíos internos como conflictos políticos y problemas económicos, lo cual debilitaba su capacidad para defenderse
en regiones remotas como el Esequibo. Y ya para cuando Venezuela se percató de estos movimientos, el Reino Unido había cimentado una presencia significativa en la zona, pero además de todo, al ser Reino Unido una gran potencia europea, tenía mucha mayor influencia y apoyo internacional, cosa que la recién independizada nación de Venezuela carecía. Sin embargo, con el tiempo Venezuela comenzó a estabilizarse y a fortalecer su estructura para definir y proteger sus fronteras por medio de protestas formales y reclamaciones diplomáticas basada en derechos históricos de la época colonial, y así buscaron recuperar el territorio que el Imperio Británico les había invadido. Pero Reino Unido no le dio importancia a las reclamaciones y así comenzó una larga pelea diplomática entre Venezuela y el Reino Unido por el territorio del Esequibo. Bueno, nos estamos pasando aquí entre los botes. Esta vaina, vámonos, ahora sí. Venga. ¿Qué onda? Buenas tardes. Yo no les vengo a robar, no los vengo a molestar. Estoy vendiendo paletitas. Gracias. Gracias. Y ahora sí, mi gente, nos fuimos. Después de varias décadas negociando la frontera del Esequibo, se llegó al famoso Laudo Arbitral de París de 1899. Un proceso de arbitraje internacional destinado a resolver la disputa, y en este proceso el grupo encargado de tomar una decisión estaba integrado por abogados y jueces rusos, estadounidenses y británicos. Y aunque inicialmente Venezuela aceptó el resultado que otorgaba la mayor parte del territorio en disputa a el Reino Unido, varios años después, en la década de 1940, murió Severo Mallet-Prevost, un abogado estadounidense que representó a Venezuela en el Laudo de París. Con su muerte, se reveló un documento escrito por él mismo que daría un gran giro a la historia y le daría la razón a Venezuela en la disputa por el Esequibo.